Amigas y amigos, gracias por estar viendo este video. Hace tiempo que no hacía uno, así que les he traído un concepto que estoy segura les va a interesar. Me presento, mi nombre es Erna, me apasiona la educación, me apasiona tratar de entender por qué hacemos lo que hacemos. Este concepto que cuando yo lo descubrí realmente cambiaron muchas cosas para mí es el de la libertad última o libertad suprema, según lo desarrolló el neurólogo y psiquiatra Viktor Frankl. ¿Por qué lo traigo a este momento en particular? Porque hay una serie de condiciones externas a nosotros que nos pueden estar generando una sensación de angustia, de preocupación, de desesperanza, cosas muy grandes que suceden a nuestro alrededor frente a las que nos sentimos pequeños y no sabemos realmente cómo actuar o cómo sentirnos. Creo que este video nos va a ayudar a tener una perspectiva y una frescura al respecto. Entonces, comencemos. Lo primero que vale la pena decir es que obviamente todos los sujetos somos influidos por lo que ocurre a nuestro alrededor. Incluso las personas que dicen a mí no me afecta, pues sí están siendo influidas de diferentes maneras por las cosas que suceden en nuestro entorno. Hay una corriente filosófica que dice que las condiciones externas en realidad determinan lo que es y lo que hace el sujeto. Esta corriente se llama determinismo. Dentro del determinismo queda poco espacio para la decisión o la voluntad de los sujetos, ya que todo lo que sucede sería una respuesta a algo que ha sucedido antes. En otro video podemos mencionar la discusión filosófica importantísima entre determinismo y libre albedrío. Yo me considero más una determinista. Pero ahora sí, vayamos a entender un poco más esto del determinismo. Les voy a mencionar tres divisiones dentro de esta corriente. Por un lado tenemos el determinismo genético, que nos dice que todo lo que nosotros somos o cómo actuamos viene de lo que fueron nuestros abuelos, siendo que los genes saltan una generación, en realidad nosotros somos más parecidos a nuestros abuelos que incluso a nuestros padres. Por otro lado está el determinismo psíquico, que dice que todo lo que somos es causa o culpa de nuestros padres, de cómo nuestros padres nos criaron y educaron, siendo la infancia el momento más importante del desarrollo humano. Entonces todo lo que hubiese sucedido en nuestra infancia estaría determinando lo que nosotros hacemos y somos el día de hoy. Un tercer determinismo que quiero mencionar es el ambiental o social, que habla de condiciones más macro que nos lleguen a afectar, como son la sociedad, el sistema de gobierno, el sistema económico. Incluso dentro del determinismo ambiental se dice que, por ejemplo, cómo respondemos en nuestro ambiente laboral es un resultado del tipo de liderazgo que están ejerciendo nuestros superiores. En síntesis, el determinismo lo que dice es que hay un estímulo, algo que sucede externo a nosotros, y hay una respuesta que nosotros damos, y esta respuesta casi siempre es inconsciente, es una respuesta que nosotros damos desde un condicionamiento de las cosas que nos han influido, de las cosas que nos han determinado. Les pongo un ejemplo. Tengo una pelea con mi pareja. Ese viene a ser el estímulo y automáticamente respondo con golpes, no porque yo quiera, sino porque he experimentado violencia familiar cuando era niña, entonces he normalizado la violencia y pues ante este estímulo que es la pelea, mi respuesta son los golpes, ¿no? A partir de mi condicionamiento de mi infancia. ¿Qué nos plantea entonces Viktor Frankl respecto de esto? Su posición es muy interesante. Vale la pena aclarar que Viktor Frankl, como les decía, es un filósofo, bueno, era un filósofo, un neurólogo y un psiquiatra judío que estuvo en los campos de concentración entre 1942 y 1945. Si bien él era un seguidor de la teoría freudiana y Freud era determinista en el sentido que decía que la infancia es el momento constitutivo del sujeto y que los traumas y vivencias de infancia se insertan en el sujeto de manera que son una especie de conjuro del que no podemos escaparnos, ¿no? Estamos actuando en base a condicionamiento de las cosas que nos han pasado en la infancia. Casi siempre estas cosas nosotros ya ni siquiera las recordamos,
pero siguen, digamos, definiendo nuestro comportamiento. Y si bien Frankl era un seguidor de esta teoría, su experiencia en los campos de concentración le hace cambiar esta idea, llegando él a concluir de que los hombres y las mujeres pueden ser más fuertes que sus circunstancias. Él había visto morir a sus padres, a su hermano, a su mujer en los campos de concentración. Él mismo había sufrido torturas, pero resulta que un día tiene una revelación. Él cuenta en su libro más importante, El hombre en busca de sentido, que se lo recomiendo porque es muy bueno. Él cuenta en este libro haber tenido una revelación. Dice que estaba un día desnudo en un cuarto muy frío y se da cuenta de que aunque él no podía controlar nada de lo que estaba sucediendo a su alrededor, realmente todo estaba fuera de sus manos, y aunque en cualquier momento sus captores nazis podían ingresar al cuarto y hacer lo que quisieran con el cuerpo de él tenía una última libertad que no se la podían arrebatar. Y esa libertad era precisamente la de decidir la actitud, el pensamiento, el sentimiento que él iba a tener frente a las cosas que le estaban pasando. Comenta él que realizó una especie de mirada hacia adentro donde hizo una separación, donde se convirtió en un observador de las circunstancias para darse cuenta que internamente tenía una identidad y una esencia que estaban intactas. Él era más que sus circunstancias. En otras palabras, también lo que dijo Frankl es que esta libertad última, esta libertad suprema, viene a ser la decisión que pueda tener la persona entre medio del estímulo y la respuesta. Vamos a verlo con el ejemplo. Decimos entonces que el estímulo es la pelea con la pareja, ¿no? En ese momento yo estoy a punto de responder, pero agarro, me acerco a la puerta y me retiro de la casa y evito llegar a los golpes. En ese momento estoy dejando de serme actuada, o sea, estoy dejando de que me actúen mis condicionamientos, ¿no? Estoy rompiendo esas limitaciones del condicionamiento. La genialidad de Frankl fue descubrir eso, que contrario a lo que decía el determinismo, de que aquí tengo un estímulo y la respuesta viene pegada e inmediata y casi que no puedo hacer nada, él dijo, no, puede haber un espacio, son esos microsegundos entre algo que te sucede y cómo tú respondes, son esos segundos donde se encuentra tu libertad suprema de decidir cómo respondes a esa situación. Comenta él en su libro que se había vuelto de alguna manera una inspiración dentro de los campos de concentración porque llegó a ganar una especie de libertad interna que era muy fuerte y que se notaba y que era una libertad incluso mayor a la que tenían sus propios captores nazis porque ellos, si bien aparentemente tenían más opciones, más oportunidades, no tenían la fuerza de voluntad para hacer algo con esa libertad. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido? No es que alguien nos esté privando, no es que alguien nos esté diciendo que no hagamos, simplemente que no tenemos la fuerza para hacer las cosas, aunque podríamos hacerlas, ¿no? Entonces, este autor lo que hizo fue desarrollar esa fuerza interna. Nos dice él, nuevamente para que se nos quede este concepto, ¿no? Que la libertad suprema de la persona se encuentra en ese espacio en el que decide qué hacer con su vida y cómo responder a las circunstancias. Viktor Frankl nunca dijo que las condiciones no nos vayan a afectar. Es más, y también aquí les pido que presten atención porque lo que él dice es que es obvio que hay circunstancias que son mayores a nosotros. Hay cosas que nos superan frente a las cuales no podemos hacer nada. Y en ese momento en el que tú no puedes cambiar tus circunstancias, lo único que puedes y debes hacer es cambiarte a ti mismo. Algo así como la frase de Virginia Woolf que dice, no hay cerradura ni barrera que puedan poner a la libertad de mi mente. Ahora bien, para poder ejercer esta libertad suprema, esta libertad última, se hablan de 4 dones o cualidades que tenemos los seres humanos que podemos usar
para aprovechar esa libertad. Estas 4 cualidades vienen a ser, por un lado, la autoconciencia, que es esa permanente mirada hacia adentro, ese permanente ver de dónde está viniendo la respuesta que yo estoy dando. Cuando alguien me hace enojar, ¿de dónde está saliendo? ¿De un condicionamiento interno o realmente me siento así? ¿O es así como he respondido toda mi vida? ¿No? Entonces es esa mirada para darnos cuenta que somos mucho más que esa respuesta que estamos dando y somos mucho más que ese estímulo o que esa condición externa que está aconteciendo. Por otro lado, tenemos un don importantísimo del ser humano que es la imaginación. Muchos autores dicen que la imaginación es lo que verdaderamente nos separa de los animales y de las máquinas. Hay un autor, Yuval Noah Harari, en su libro Sapiens, nos dice que lo que ha permitido el surgimiento, la existencia de las civilizaciones es la capacidad de imaginar sistemas de gobiernos, de imaginar la economía, de imaginar que un papel, que es el dinero, pueda tener valor, ¿no? Entonces, tiene muchos poderes la capacidad del ser humano de imaginar y es uno de los elementos clave para poder ejercer nuestra libertad. Dice Frankl que él se imaginaba en un futuro dando clases a sus alumnos y contándoles sobre su experiencia y aprendizaje en los campos de concentración, que efectivamente es lo que sucedió. Luego él se convirtió en un profesor emérito de la Universidad de Viena y de muchas otras universidades importantes. Entonces, la capacidad de pensar que aparte de hoy hay otros días por venir donde yo puedo alcanzar lo que yo quiera, es importante para el ejercicio de nuestra libertad. El otro de los elementos es la conciencia entendida como esa sabiduría interna de lo que está bien y lo que está mal, al margen de lo que los demás puedan decir. Y la última cualidad o don que podemos utilizar es el de la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad como para tomar acción, ¿no? O sea, actuar o pensar o sentir diferente en ese momento, en esos segundos entre el estímulo y la respuesta. Si nosotros no tenemos fuerza de voluntad, al final es como los captores nazis que aparentemente tenían posibilidades, pero no hacían nada con esa libertad. Así que bueno, ya con esto vamos terminando nuestro video y vale la pena hacer una recopilación, decir que esta genialidad de lo que planteó Frankl es que nuestra última libertad, nuestra libertad suprema es como nosotros decidimos pensar y sentirnos frente a las cosas que están ocurriendo. Cuando no podemos cambiar las circunstancias a nuestro alrededor, lo que toca es cambiarnos nosotros. En relación a esto, esa habilidad de decidir a dónde quiero llevar mi vida, esa habilidad es la proactividad, el concepto tan conocido hoy en día. Por eso en próximos videos vamos a hablar de qué es la proactividad, qué es la reactividad y cuál es la influencia que a partir de esto podemos ejercer en nuestro entorno. No se olviden, cuando no podemos cambiar las cosas, podemos cambiarnos a nosotros mismos. A ver si leen el librito de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Y pues espero que les haya gustado el video. Si quieren que lo charlemos más, pueden buscarme sobre todo en Instagram. Y pues si no, dejar también aquí sus opiniones en los comentarios. Espero que les haya gustado. Les mando un abrazo y gracias por su tiempo. Y